Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer entregaron el presupuesto de Aruba para el año 2015, pero al parecer y según lo que se ha podido analizar, Radvat Advies indicó que se deben hacer adaptaciones para que pueda ser finalmente aprobado y firmado por el gobernador de Aruba. Hasta que el gobierno no tome los consejos presentados y recomendados por Radvat Advies, el gobernador de Aruba no deberá presentar el presupuesto 2015 al Parlamento para su aprobación. De esta forma, el órgano consultor indicó en su comentario final del presupuesto 2015. Este último quedó entregado ayer en la mañana al Parlamento y de ahora en adelante tendrá que andar su ruta para que sea aprobado. Es verdad que el gobierno realizó adelantos en el caso de darle orden a algunos asuntos estructurales, pero es muy temprano para pedirle una opinión a instancias internacionales, indicó este órgano consultor. Según ellos, ahora el Parlamento tiene que tener en cuenta los consejos dados por Radvat Advies, aunque los consejos quedan netamente en eso. Por otro lado, el año pasado estuvo claro que después de que el Parlamento no acató los consejos dados por Radvat Advies, el gobernador optó por no firmar esto ni después que esto quedara aprobado por el Parlamento completo. Según ellos, el gobierno deberá empezar a implementar adaptaciones y la reorganización del país Aruba deberá ser completa. De nuevo se han conocido casos de masacres de cerdos en Aruba. En esta oportunidad, un criador perdió 20 puercos debido al ataque de perros bravos que se perpetró este fin de semana. Los dueños de estos animales indicaron que iniciaran acciones legales para así evitar seguir teniendo pérdidas de sus crías de cerdos. No es la primera vez que pasa. La policía ya está en conocimiento de este caso en donde los puercos en sus granjas están siendo comidos por perros bravos sueltos que hay en algunos sectores de Aruba. En esta oportunidad, un total de 20 cerdos fueron masacrados durante este fin de semana. Los criadores de estos cerdos ya saben cuáles son los perros que están cometiendo estos actos. En el pasado, las autoridades atendieron con esta problemática. Les han puesto trampas, pero al parecer los mismos dueños de estos perros, en la ausencia de los criadores de cerdos, se estaban robando estos anzuelos. En Aruba se ha hablado en reiteradas ocasiones de una ley para perros callejeros, pero hasta el momento nada ha sucedido y de nuevo vuelven a sus andanzas, en donde en esta oportunidad 20 puercos fueron masacrados. Algunos cerdos aún con heridas en sus cuerpos seguramente no servirán más debido a que su carne quedará infectada por el daño cometido por los perros. Se tomarán pasos legales contra los dueños de estos animales que están causando masacres a los criaderos de cerdos en Aruba. Aruba en estos momentos está conociendo diferentes desarrollos que por muchos años se quisieron ver reflejados. Uno de estos es el cambio de muelle de carga de playa hacia Barcadera. Esto seguramente es un paso importante en lo que respecta a los cambios de entrada de carga a nuestra isla. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, y el ministro de Asuntos Económicos, Mike de Mesa, estuvieron realizando una inspección en el proyecto de renovación y ampliación del muelle de Barcadera, el cual es el puerto a donde todas las cargas entran hacia Aruba. Este proyecto ha sido realizado por Aruba Ports Authority y Aztec y encierra una inversión de 120 millones de florines. La tarea de cada uno queda igual a la situación actual en Playa, el centro de Oranjestad. De esta forma, APA se encarga con la operación del muelle, mientras que Aztec toma a su encargo la parte del movimiento de la carga. El desarrollo del puerto en Barcadera traerá un gran movimiento económico para Aruba y hace de este país un eje para mover carga para el resto en el área, tanto en el Caribe y Latinoamérica. No solo están mudando el puerto de carga de Playa a Barcadera, sino también se está creando un sistema logístico nuevo y moderno para brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Esto sucede paralelo a los trabajos pesados que se están realizando. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Un avión de la compañía alemana Germanwings que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf con 150 personas a bordo se ha estrellado hoy martes en los Alpes franceses en un lugar de imposible acceso por carretera. Aunque las primeras informaciones apuntaban a 148 víctimas, según ha indicado la compañía en su cuenta de Twitter, el avión viajaba con 144 pasajeros a bordo, 6 tripulantes, es decir, un total de 150
150 personas, entre ellas 2 bebés. Según la lista de pasajeros, 45 de las personas que viajaban en el aparato siniestrado tenían apellido español. Un avión Airbus A320 de la compañía Germanwings que viajaba entre Barcelona y la ciudad alemana de Düsseldorf se estrelló este martes en los Alpes franceses. El gobierno de Francia no cree que haya supervivientes entre los 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El Ministerio de Interior detalló que el aparato emitió una señal de emergencia cuando se encontraba a unos 5.000 pies de altura. La llamada de emergencia se registró a las 10:47 horas y el avión se estrelló muy rápido poco después. Cuando se produjo la llamada ya volaba a una altitud anormal que presagiaba el accidente. Vidalies informó que el avión se estrelló cuando cruzaba una zona con nieve inaccesible a los vehículos, pero que pudo ser sobrevolada por helicópteros. También añadió que las condiciones meteorológicas eran especialmente malas. Según el presidente francés François Hollande, a bordo viajaban pasajeros españoles, alemanes y probablemente turcos. La compañía Lufthansa, propietaria de la línea de bajo costo Germanwings, dijo desconocer todavía las causas del accidente. En otras noticias, 37 fallecidos y más de 80 heridos dejó el múltiple choque en Huarmey, en Perú. El bus de la empresa Murga Serrano invadió el carril contrario, provocando la tragedia. El panorama era desolador. Partido en 3, terminó el bus de la empresa Murga Serrano, que causó un cuádruple accidente al invadir el carril contrario. Todo ocurrió a las 4 de la madrugada en el kilómetro 316 de la Panamericana Norte en Huarmey. La mayoría dormía cuando un fuerte impacto los sacó de sus asientos. A partir de entonces, todo fue llanto, confusión, muerte e incertidumbre. ATV fue el primer medio en informar desde el lugar del accidente. La imagen era de terror. El panorama realmente es impactante de lo que estamos viendo aquí en la zona. Somos uno de los primeros medios de Lima en llegar hasta aquí a este lugar y estamos viendo cómo ha quedado entonces partido este bus. Aquí se pueden observar, los asientos han quedado a un lado. En el otro lado tenemos la parte delantera y aquí al medio la parte trasera de este bus. Los cuerpos yacían a lo largo de varios metros de la carretera. Los vehículos estaban completamente destrozados. Miren aquí, hay algunas de las partes del bus que están completamente destruidas. Los fierros se pueden observar, también las maletas de los pasajeros, las pertenencias. Acá vemos, mira, por ejemplo, el parachoque de la empresa que dice Murga Serrano, que es el vehículo, reiteramos, que según los testigos habría ocasionado el accidente y ha quedado seccionado en 4 partes. Aquí están algunas de las partes de este vehículo. Vamos avanzando y vamos a poder ver que también los asientos están más adelante de la carretera. Y bueno, la mayor parte de este vehículo se encuentra entonces hacia nuestra mano izquierda. Miren el timón, cómo ha quedado aquí al costado. Esto de la empresa Eric el Rojo evidencia que efectivamente también su conductor ha resultado herido. O sea, aquí, por ejemplo, miren, está el botiquín también del bus interprovincial. Lo vemos ahí, vemos mochilas de niños. Incluso pobladores de la zona todavía buscaban a posibles atrapados. Miren, la parte delantera del vehículo que lo vemos totalmente destrozado. Señor, ¿qué es lo que escucharon? ¿Un grito o algo? ¿Qué es lo que estaban gritando? ¿Estaban gritando de aquí al interior? Sí. Bien, han escuchado entonces un grito, nos indican, y por ello es que todos han corrido para poder buscar. Según las primeras informaciones, el bus de la empresa Murga Serrano, que viajaba de Lima a Chiclayo con 70 personas a bordo, avanzaba en zigzag, cruzó la berma central, invadió el carril de norte a sur y colisionó con los buses de la empresa Challenger, Eric el Rojo y un camión frigorífico. Se presume que el chofer, que se encuentra gravemente herido, se habría quedado dormido. No se descarta, además, fallas mecánicas o de mantenimiento en el bus.
La estructura está debilitada, ya seguramente debe tener varios años este bus y pues prácticamente esa es una parte nada más, porque ese es un tubo cuadrado, pero lamentablemente está corroído. En medio de la desgracia, inescrupulosos que se hacían pasar por familiares angustiados llegaron hasta la zona, pero lejos de prestar auxilio, intentaron apropiarse de pertenencias ajenas. Este sujeto, por ejemplo, tenía en su poder la billetera de uno de los pasajeros. Señor, ¿por qué se estaba aprovechando de la desgracia para robar? No están tirados en el suelo. Han estado tirados. Yo no. ¿Por eso se lo cogió usted? No, por ahí está tirado, igualito va a ser. Pero no le pertenece, señor. Ya, cierto. ¿No le da vergüenza robar eso? Sí, es cierto. ¿Se arrepiente? Sí, lógico. ...37 personas perdieron la vida. La mayoría viajaba en el bus Murga Serrano. Al menos 84 personas resultaron heridas, entre ellas varios niños que nadie reclamaba. Entre las víctimas se registraron también 10 ciudadanos extranjeros de Haití, Senegal y Ecuador, que afortunadamente resultaron ilesos. Y se siguen conociendo detalles de la fuerte granizada que cayó este domingo en Bogotá, capital colombiana. Diferentes videos fueron enviados a nuestro canal aliado Noticias Caracol, en donde se evidencia el impacto que causó este temporal a locales comerciales y barrios. Aún se siguen recogiendo bloques de hielo y limpiando las calles que quedaron tapadas con agua y granizo. Los habitantes de los barrios del sur de Bogotá como Santa Isabel, La Fragua, Restrepo y El Dorado vieron cómo sus calles se convirtieron en arroyos y en algunos casos avalanchas de hielo. La usuaria Jenny Acosta B29 publicó este video con el mensaje "Fuertes lluvias y granizada ocasionan emergencias en Bogotá". La cuadra en la que hay varios talleres de reparación de vehículos estaba totalmente inundada. El usuario Julio Alejandro David Aya también publicó en la red social YouTube cómo esta calle del barrio Santa Isabel, en ambos sentidos, había agua que corría con gran intensidad. También en el mismo sector, un residente del conjunto Mirador de Santa Isabel grabó desde su ventana los momentos en los que caía agua y granizo sobre una de las vías del sector. Y observen esta otra vía en la que los niveles de agua y granizo eran bastante considerables. No se distinguía la vía del sendero peatonal. El video fue subido a la red social YouTube por el usuario Diego Rincón. Y el taxista Manuel Pinzón registró cómo en algunos parques del sector el verde del pasto se perdió y el blanco del hielo predominó en la tarde recreativa de padres e hijos. Fueron suspendidas y puestas a disposición de la justicia 2 enfermeras del Hospital Vinicio Calventi en República Dominicana tras estas haber sacado del centro un niño recién nacido que alegadamente le regaló la madre. Según le informó la subdirectora Paula Ledesma de Noticias SIN, nos tiene los detalles. La dirección de este centro hospitalario reconoció que actuó con negligencia, ya que se dio cuenta de lo ocurrido a 7 días después del alta de la criatura. Se presentan a esta oficina de la subdirección médica el alegado padre de la criatura diciendo que su esposa había venido 2 días antes y le habían dicho que el niño había muerto y ellos vinieron a reclamar el cadáver. Constatamos que el recién nacido no se había muerto. La enfermera que entregó el bebé a la madre dijo que se lo había entregado. Sin embargo, la familia asegura que su bebé fue robado, por lo que este domingo realizó un piquete para que le entregaran la criatura, la que ya está en manos de Conani. Lo que pasa fue que me lo robaron y una doctora lo tenía en su casa y luego lo trajo aquí al hospital y mi niño está ahí vivo, yo exijo que me lo devuelva. Está entrevistando a la enfermera, dice la enfermera no, inmediatamente a mí me llamaron. Yo vine a traer el niño. Noticias SIN trató de obtener los nombres de las enfermeras que sacaron el bebé del hospital, pero la subdirectora solo se limitó en decir que la investigación está llevando el Ministerio Público. Paola Ledesma, Noticias SIN. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Los venezolanos que quieran ingresar a Aruba deberán demostrar dólares en efectivo para costear su estadía. ATV Canal 15 realiza impecable representación en la 9ª Asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana.